Y en esta oportunidad vamos a meditar un poco en esta pregunta de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor en capítulo 9, ¿lo tienen ya? Capítulo 9 de Job, versículo 2 dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? En esta noche hablar un poco de esto. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Entendemos la pregunta? No, igual. Capítulo 9, versículo 2 de Job. Muy bien. ¿Tienen alguna respuesta ustedes? ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? Pidiendo perdón, fidelidad. Vamos a leer otro versículo. Dice ahí, ¿cómo se justificará? ¿Cómo podemos disculparnos, hermano Luis? Disculparnos con Dios. ¿Cómo? Vamos a leer Salmos 143. Salmos 143. Y, y vamos a ver un texto muy interesante que está allí. Salmos 143, el versículo 1 y 2. A ver, ¿quién lo encontró? Lo puede leer, por favor. 143, 1 y 2. ¿Qué dice? Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque tú serás tú te justificarás delante de ti según viviente. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Está bien? ¿Lo leyeron? ¿Cómo puedo disculparme delante de Dios? David está diciéndole, Señor, te pido que escuches mi oración, mi ruego, ¿cierto? Pero él sentía que la oración no era suficiente, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces, hermanos, que nosotros oramos y sentimos que como que continúa la culpa en nosotros. ¿Sí nos ha pasado eso? Bueno, pues esa es la experiencia de David. David está orando y dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme, respóndele a tu siervo con justicia. No entres en juicio con tu siervo, es decir, no, todavía no me castigues, no me castigues, porque ¿cómo se justificará? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Quieren que leamos otro texto? Vamos a leer otros textos que nos hablan de cuán difícil, hermanos, es hacer las cosas por nosotros mismos. Y que cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, siempre vamos a cargar ese peso de culpa. Y mientras no encontremos y nos aliemos del secreto real, vamos a cargar ese peso en nuestras vidas. Sigamos leyendo, por favor, Job, el capítulo 9 y el versículo 2. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Es muy interesante lo que menciona allí. Y vuelvo a preguntar, ¿han sentido ustedes que en algún momento cometimos un error o un pecado? Esta semana hablaba con un señor y me dijo, ayer precisamente me dice, oh, pastor, dice, cometí un pecado capital. Entonces ustedes saben a qué se le llaman pecados capitales, ¿verdad? Así no está en la Biblia que diga así pecados capitales.
pero se le han clasificado así pecados capitales. Y los pecados capitales se le llaman así por su escandaloso horror. ¿Ya? Entonces aquí sigue diciendo, versículo 3. Si quiere contender con él, escuchen bien, si quieres contender con él, ¿a qué se refiere? A Dios, no le podrá responder a una cosa, una sola cosa entre mil. Es decir, si yo le pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Si Dios te va a preguntar, ¿por qué cometiste ese acto, esa maldad? ¿Tú qué le vas a responder? Piense en lo que para ti en algún momento fue muy vergonzoso y no quiere que nadie sepa eso. ¿De acuerdo? ¿Ya pensaste en eso? Ahora, dile al Señor, habla con Dios eso. Y tú le vas a decir, Señor, yo hice eso por la razón que lo hiciste, que para ti, humanamente hablando, fue muy ¿qué? ¿Ah? No, no, no. Para ti, humanamente hablando, fue justificable. ¿Me di a entender? ¿Por qué hiciste eso? O sea, por qué cometiste eso? No, piensa en eso que tú hiciste, que no debías haberlo hecho. Pero tú piensas en la situación que lo provocó en el momento. Vamos a pensar que te enojaste con alguien y le dijiste cosas muy feas a alguien, o algo así simple, ¿no? Y ahora estás delante del Señor y Dios te pregunta, ¿por qué hiciste eso? Entonces tú le vas a decir, Señor, es que esa persona me provocó y yo no, humanamente no. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Dice acá, no le podrás responder cuando Dios te pregunte por qué lo hiciste, ni una sola cosa en mil es válida para Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo el texto. Él es sabio de corazón y poderoso en esfuerzos. Es decir, que ¿por qué nosotros no podemos justificarnos? Capítulo 9, versículo 3. Ahora leí el versículo 4. Porque cuando tú le digas a Dios eso, es como, escuchen este ejemplo que les voy a poner para entender mejor. Las personas dicen, yo no quiero que tú me visites más, porque cuando tú me visitas, escuchen bien, cuando tú me visitas, siento que recibo mucho conocimiento. Y yo no quiero ser responsable del conocimiento que tú me estás dando. Mejor no vengas más. ¿Hay gente que actúa así? Hay gente que actúa así. Entonces, la persona que actuando así quedó libre de qué? De no, de responsabilidad. Dice, oh, ya le dije al pastor que no vuelva a mi casa. Entonces yo le digo, y cuando te encuentres en el día del juicio, y tú le vas a decir, Señor, pero yo nunca supe eso. Y el Señor, ¿qué te va a decir? Allá te envía mi siervo, porque te despreciaste. La ignorancia voluntaria no es acepta delante de mí. ¿Cómo vamos a quedar con Dios? ¿Me di a entender? Algo así parecido, es decir, no hay ni una sola razón que nosotros podamos decir, Señor, yo cometí ese pecado no existe porque Dios es sabio. No hay excusa. Dice ahí, Él es sabio de corazón. Me di a entender con el ejemplo que puse. Señor, yo no sabía eso y por eso yo cometí el error. Y Dios dice, pero allá te mandé mi siervo. Entonces la ignorancia voluntaria, Dios también la castiga. Versículo 4. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Escucharon la pregunta? Es la pregunta que hace la Biblia. ¿Quién endureció su corazón contra Dios en el contexto histórico de la Biblia y le fue bien? ¿Quién? ¿Le fue bien a Saúl? Y le fue bien. Endureció su corazón y le fue bien. ¿Le fue bien a David?
No endureció su corazón. Quiso endurecerlo, quiso tener su corazón duro y quiso ocultar su maldad, su pecado. Pero ¿sabe qué dice? Él mismo dice, pero mientras endurecí mi corazón, mientras oculté, mis huesos se qué, se consumían. Él no pudo endurecer su corazón. La pregunta es, ¿quién puede ocultar un pecado que le vaya bien? ¿Mm? La pregunta es, esta semana terminé de leer el libro de los jueces. Lo terminé de leer. Hermanos, y cada historia que yo encuentro de las personas que hicieron mal, les fue muy mal, muy mal. Hay una historia que ustedes la pueden leer, no sé si la han leído, es la última historia del libro de los jueces. Y cuando yo la leí, una vez más, me quedé muy, pero muy sorprendido. Ojalá la puedan leer de cómo cuando una persona o un pueblo endurece su corazón delante de Dios. La historia se llama, está en el capítulo 19 de Jueces, el levita y su concubina. Léanla. Los benjamitas violaron a una mujer toda la noche hasta que la mataron. Fue un comportamiento sodomita, algo terrible, terrible. Y este hombre, en su desespero de hacer justicia, cortó a su esposa en muchos pedazos y la mandó a todo el pueblo. Y entonces Israel se escandalizó. Pero ¿cómo es posible que haya pasado esto en Israel? Nunca hemos visto tal cosa en Israel, nunca. Y entonces los jueces de Israel mandaron a unos hombres para que amonestaran a los benjamitas. ¿Quién hizo tal cosa horrorosa? ¿Quiénes? ¿Y sabe qué hicieron los benjamitas? ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos, cuando descubrieron que estaban buscando responsables, ¿para qué? ¿Para qué se buscan responsables? Para castigarlos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón y ellos tenían una habilidad terrible, tremenda. ¿Cuál es la habilidad de ellos? Que si ellos con la izquierda le tiraban un cabello, le pegaban. Y si le tiraban con la derecha un cabello, también le pegaban. Tenían mucha puntería. Así que ¿sabe qué hicieron ellos? En lugar de recibir a los mensajeros y ser flexibles al llamado, que por qué habían hecho esto. Vamos a ver. ¿Sabe qué sucedió? Mataron a los mensajeros. ¿Sabe cuántas personas murieron en ese momento? 22,000 israelitas. 22,000. Y entonces los de Israel subieron a Jehová y le dijeron, Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué? Y Jehová dijo, vuelvan a mandar más personas para allá. Y mandaron otra cantidad de guerreros para destruir a los benjamitas. ¿Y sabe qué pasó? 18,000 israelitas murieron. Y ahora Dios, ellos vuelven al Señor y dicen, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Vuelvan. En otras palabras, fueron tres guerras y en esas que hubo, murieron en la primera 22,000, en la otra 18,000, en la otra 26,000 y finalmente murieron como 25,000. ¿Saben qué pasó? Termínenle la historia. Cuenta, los benjamitas, todos, ninguna mujer de Israel debía casarse con un benjamita. ¿Y saben por qué? ¿Por qué pasó? Pregunta aquella que en la Biblia es esta. ¿Quién endureció su corazón contra él y le fue bien? ¿Quién, hermano Luis? Es una pregunta, esa es una buena pregunta. La respuesta es clara. ¿A quién le fue bien por ponerse enojado con Dios? A nadie.
¿Qué le pasó a Faraón por endurecer su corazón? ¿Qué le pasó? ¿Le fue mal o le fue bien? Todos. Y para nosotros también. Cuando endurecemos nuestro corazón, Dios nos hace un llamado, 2 llamados, 3 llamados. Y si endurecemos nuestro corazón, no esperemos cosas buenas para nuestra vida espiritual. ¿Escucharon eso que les mencioné? Y la Biblia está llena de muchas historias, muchísimas historias de personas que fueron Dios y le fue, pero no estamos hablando que le fue mal porque se le cayó el cabello o no, le fue mal porque perdieron la vida eterna. ¿Por qué les fue mal? Porque acabaron con su salvación. Porque vinieron a este mundo, endurecieron su corazón. En la misma historia de Jueces está un hombre llamado Absalón. Y Absalón tenía motivos que lo movieron a hacer lo que hizo. ¿Ustedes conocen la historia? Por una violación. Y él se llenó de motivos hasta que finalmente David lo invitó para que lo llevaran a la casa del rey, pero él no quiso ir a la casa del rey. Él fue a la casa del rey, pero no quiso ver el rostro del rey. Se llenó su corazón de muchos motivos. La pregunta es, ¿podía haberse reconciliado con su padre? Sí. ¿Cómo terminó la vida de Absalón? La pregunta que se hace aquí es la siguiente. ¿A quién le fue bien endureciendo su corazón con Dios? A nadie. Muy bien. Versículo 5. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y el sol si quiere no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Versículo 9. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. La pregunta es, ¿cómo se justifica el hombre con Dios? Ok. La pregunta es entonces, ¿puedo yo pararme delante de Dios y decir, Señor, mira, yo me he hecho esto porque esta y esta razón? Vamos a leer algo interesante. ¿Qué es cómo pensamos nosotros y cómo piensa Dios? ¿Ok? Leamos ese texto que es muy interesante. Proverbios capítulo 16 nos ayuda a entender esto tan maravilloso. Proverbios capítulo 16, versículo 2. ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí conmigo? Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Cuál es nuestro problema? Fácil de entenderlo, ¿verdad, María? ¿Cómo pensamos nosotros, hermanita Rosa? Cuando nosotros actuamos de alguna manera mal, justificamos nuestro actuar y pensamos que está todo bien. Hay un pensamiento de la sierva del Señor que dice así, cuando pensamos que todo va bien, es cuando todo está marchando mal. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero aquí hay un punto interesante. Versículo 3. Pero Jehová pesa las intenciones del corazón. ¿Cuál es nuestro problema delante del Señor? Que nosotros todo lo queremos justificar, pero Dios pesa las intenciones del corazón. Leamos otro texto más que nos va a ayudar a entender algo muy interesante. Vamos a leer cómo nos justificamos entonces delante de Dios.
cuando nosotros pensamos que todo está bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo está bien? ¿Nos justificamos delante de Dios? Capítulo 64, versículo 6, nos da un texto, nos regala un texto muy interesante. Leámoslo. Isaías, capítulo 64, versículo 6. ¿Cómo dice? 64, 6. Cuando piensa el hombre dice, todos los caminos del hombre o sus actuares o sus comportamientos son limpios en su opinión. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Que no te estamos pensando. Dice Isaías, si bien nosotros somos como qué, como suciedad y todas nuestras qué, es decir, cuando yo pienso que estoy muy recto delante de Dios, Dios cómo ve mi rectitud. ¿Cómo ve esa rectitud Dios? Como trapo de inmundicia. Ahora vamos a leer entonces, ¿cómo nos podemos justificar? ¿Cómo? Leamos por favor Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y aquí está el punto más interesante que yo quiero presentar a ustedes. Porque hermanos queridos, puede ser que nos pase, nos esté pasando, que muchas veces pensamos que nuestros comportamientos son muy dignos delante de Dios. Pero Dios mira todo esto como trapos de inmundicia. Y ahora vamos a ver cómo podemos solucionar eso entonces. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Cómo dice ahí? Y aquí viene el secreto. Todos nosotros podemos ser justos delante de Dios solo por la fe de Jesucristo. La sierva del Señor, hay un párrafo lindo en Camino a Cristo y dice así, el hombre, de hecho por eso se llama Hallando la paz interior, es el libro más hermoso de justificación por la fe. El hombre no puede justificar su alma. Cristo murió por los pecadores porque eran impotentes para hacer nada por sí mismos. Nuestra aceptación con Dios es solamente en virtud de Jesucristo. ¿Cómo puedo justificarme con Dios, hermanos? ¿De la fe en quién? Entonces, hermanos queridos, todo lo que yo hago, todo lo que pienso, todo lo que hablo y todo lo que vivo, debo hacerlo en la fe de Jesucristo. Es decir, todo debe estar relacionado con Jesucristo. Por contrario, no podemos ser limpios en su presencia. Por eso Romanos, capítulo 5, versículo 1, menciona algo muy especial. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Es un texto muy hermoso. ¿Cómo dice? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas mis obras, todos mis pensamientos
y todas mis acciones son trapos de inmundicia. Todo. Cuando acepto a Jesucristo y mi fe se centra en Jesucristo y todo lo llevo en el nombre de Jesús, entonces tengo paz para con Dios. Si hago una oración y tengo fe que en esa oración confesé mi pecado, Dios puede quitar ese peso de culpa y en Jesucristo, solo por Él, encuentro salvación. La justificación es el acto de Dios por el cual cubre los méritos de Cristo al pecador arrepentido y creyente. Cristo es hecho para nosotros justicia, Cristo es hecho para nosotros santificación y Cristo es hecho para nosotros redención. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios entonces? ¿Ah? ¿Cómo podemos, María, justificarnos con Dios? Solo mediante quién, Ivonne? Jesús. Solo mediante qué, hermanita Rosa. ¿Y qué pasa cuando yo justifico mis pecados? Estoy endureciendo mi corazón. ¿Qué pasa cuando creo en Jesucristo y creo que Él me puede perdonar? Los confieso a Él, los abandono, me aparto y solamente en Jesucristo encuentro ¿qué? ¿Ah? Perdón. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Y santificación. Solamente en Jesucristo. Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Hermanos, vamos a leer un texto que nos ayuda a entender un poco más esto que estoy mencionando. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 24. Santiago capítulo 2, versículo 24. ¿Saben qué dice? Dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Entendieron ese texto? El primero que leímos de Gálatas dice que no es por las obras, pero ahora menciona que sí somos justificados por las obras. Muy bien, hermanita Rosa. Entonces, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras? Esas obras son las obras que son la secuencia o la consecuencia de nuestra fe. Es decir, si yo creo en Jesucristo como mi redentor, como mi salvador, como mi... Entonces mi vida está en armonía a esa fe que tengo en Él. ¿Me di a entender? Si yo creo en Jesucristo, ¿qué tipo de obras tengo? Muy bien, muy bien. Pero esa obediencia está vinculada ¿a qué? Sí, esa obediencia son el resultado de nuestra fe. Pero esa obediencia está vinculada ¿a qué? A la obediencia. Pero a la obediencia, ¿obedecemos a qué? Ah, interesante. A la ley de Dios. Alguien dice, yo tengo mucha fe en Dios, mejor dicho, mi fe, pero no obedece el sábado. ¿Me dio a entender? Alguien dice, yo tengo mucha fe, y roba. ¿Me estoy dando a entender? Alguien dice, yo tengo muchísima fe, y miente. ¿Me dio a entender? Entonces, ¿cómo entendemos que sí es por obras? Porque la obediencia está vinculada a la fe. Pero, ¿a cuál fe? A la fe de la obediencia a la obra. Y dices, yo tengo mucha fe en Dios, muchísima fe, y mata. Yo tengo muchísima fe, pero muchísima fe, y adultera. ¿Tiene fe?
¿Tiene fe? ¿Me di a entender? Entonces está vinculada nuestra obediencia, está vinculada a la fe y esa obediencia está vinculada a las obras de la fe. Y esa obediencia que está vinculada a las obras de la fe son obras que están en relación con la ley de Dios. ¿Comprendimos? ¿Me di a entender? Para finalizar, hermanos, terminamos este pensamiento tan bonito de parte del Señor. Cuando el pecador se arrepiente y viene a Jesucristo, el Señor, escuchen bien, lo recibe y lo perdona. ¿Escucharon eso? ¿Nos hemos equivocado entonces? Sí. ¿Hemos ido a Jesucristo y Él nos ha perdonado? Sí. ¿Tenemos esa fe? Sí. Ok. La justificación significa que el pecado es aceptado por Dios, y escuchen eso tan bonito, y Dios lo acepta como si nunca hubiera pecado. ¿Qué es justificación por la fe entonces? La pregunta es, ¿puede el hombre justificarse con Dios? ¿Sí o no? Dilo, dilo. Muy bien. Ahí está. Sí se puede justificar. Sí. Pero la respuesta es esta. Jesucristo es el único que te puede justificar. Tú no. Tú nunca vas a poder. Cuando tú lo quieras hacer sin Jesús, somos trapos de inmundicia. La Biblia dice así, no hay ni un solo justo en la tierra, ni uno solo, pero sin Jesús. Pero cuando aceptas a Jesús, eres justificado, eres santificado y eres glorificado. Pero si quieres vivir como tú quieras, entonces sí puedes vivirlo, pero nunca vas a tener parte en el reino de Dios. Y la garantía es esta. Cuando vas a Jesucristo, Jesucristo recibe, Jesucristo te perdona, Jesucristo te justifica, te acepta y te acepta como si nunca hubieses cometido pecado. Pregunta es, ¿vale la pena aceptar a Jesucristo entonces? ¿Vale la pena ir a sus pies entonces? Y cuando aceptamos a Jesucristo y vamos a sus pies, Él nos acepta y Él nos permite vivir en santidad. La norma es la obediencia y la obediencia nos conduce a la santidad. Cuando el pecador contempla a Cristo en la cruz y cree en Él como su Salvador personal, recibe justificación. Esa fe les será contada por justicia. Amén. Queridos hermanos, tengo una pregunta para terminar. No podemos nosotros ser justificados delante de Dios. ¿Aceptarás de verdad en tu corazón a Jesucristo para que Él te justifique? ¿Quieres ser libre de esas cadenas del pecado? ¿Quieres ser una persona obediente al Señor como Él lo pide en su palabra? Entonces aceptemos a Jesucristo. Confesemos nuestros pecados a Él para que Él pueda justificarte delante del Padre. Que el Señor nos conceda su gracia, nos bendiga y que podamos permitir que Jesucristo nos pueda justificar, nos pueda redimir, nos pueda glorificar. Amén. Que el Señor nos conceda su gracia.